A mí personalmente me gustan mucho estos puntos que tienen combinados puntos calados, punto mota, como en este caso. Se ve muy delicado, muy bonito para tejer ropita de bebé, para tejer una manta, para tejer un chal rectangular largo. Va a quedar precioso. Vamos a aprender en este tutorial cómo realizar estos puntos mota con aguja crochet. Muy fácil. Aquí en esta muestra tejí dos motivos a lo ancho y un motivo a lo alto. Lado del revés se ve así. Hay diagrama, como siempre el diagrama voy a dejar publicado en mi blog Silvana Team. Link van a ver en la descripción de este video. Y ahora vamos a ver cómo tejer este hermoso punto a dos agujas paso a paso. Montamos la cantidad de puntos múltiplo de 22 más 2 puntos de equilibrio y más 2 puntos de borde. A lo alto se repiten 36 vueltas. Vamos a tejer un motivo, para eso tengo 26 puntos montados y empezamos a tejer vuelta número 1, punto de borde, paso sin tejer, 5 puntos al derecho, 2, lazada, 3 puntos juntos al derecho, segundo punto en el medio. Para eso la aguja derecha pasa así por delante, tomamos 2 puntos. Estos 2 puntos paso sobre la aguja izquierda, tomamos 3 puntos por detrás y tejemos juntos al derecho. Lazada, 8 puntos al derecho, 7, 8, lazada, 3 puntos juntos al derecho, segundo punto en el centro, tomamos los puntos por detrás, lazada, 3 puntos al derecho, tejimos un motivo, este motivo se repite las veces que sea necesario, finalizamos la vuelta con puntos de equilibrio. Son 2 puntos al derecho, punto de borde, tejemos al revés. Y las vueltas pares, todos los puntos se tejen con los puntos al revés. Lazada también tejemos al revés. Aquí lazada se teje al revés. Y así en todas las vueltas pares. Vuelta número 3 se teje igual que la vuelta número 1. En la vuelta número 5, punto de borde, paso sin tejer, tejemos 1, 2, 3, 4, 5. Lazada. Y aquí tejemos, miren, 3 puntos juntos al derecho, segundo punto en el centro. Para eso voy a cambiar de posición de estos puntos. La aguja derecha pasa por detrás, pasamos un punto, 2. Estos 2 puntos tienen que estar posicionados de esta forma. No se olviden de mantener aquí esta lazada. La aguja derecha pasa por delante, pasamos los puntos sobre la aguja izquierda y tejemos 2 puntos juntos al derecho y hacemos una lazada. 7 puntos al derecho, 2, 3, 4, 6, 7. Y ahora tejemos punto mota con la aguja crochet. Miren, la aguja crochet introducimos aquí en este punto, sacamos un punto, ahí tejemos cadenas. Este punto ya lo puedo sacar, miren, 1, 2, 3, hago lazada, en el mismo lugar pinchamos la aguja crochet, punto alto, otra lazada, sacamos un punto, lazada y sacamos otro punto. Sobre la aguja crochet tengo 4 puntos y ahora lazada y juntamos todos estos puntos y este punto pasa
sobre la aguja derecha. Y ahí está esta forma de hacer punto mota. Hay varias formas, esta es una de tantas. Y ahora tejemos al derecho 1, 2, 3 puntos y de nuevo hacemos punto mota. Miren, a ver, voy a mostrarlo más despacito capaz. La aguja crochet pasa por adentro del punto, sacamos un punto y tejemos uno. Este no cuenta, o si no contamos 4, si no con este 4 serían, había 1, 2, 3, 4 cadenas, lazada, pinchamos en el mismo lugar, sacamos un punto, lo tejemos, lazada, pinchamos en el mismo lugar, sacando otro punto y un punto más, lazada, 4 puntos sobre la aguja crochet. Y ahora juntamos todos estos puntos y este punto pasa sobre la aguja derecha. 2 puntos al derecho y tejimos un motivo que se repite las veces que sea necesario. Finalizo la vuelta con 2 puntos al derecho, son puntos de equilibrio y punto de borde al revés. Vuelta número 6 se teje con todos los puntos al revés. Vuelta número 7, punto de borde, 5 puntos al derecho, lazada, 3 puntos juntos al derecho, segundo punto en el centro, lazada, 14 puntos al derecho y últimos 2 puntos de equilibrio al derecho, todos los puntos al derecho. Seguimos con la vuelta número 9, punto de borde, 5 puntos al derecho, lazada, 3 puntos juntos al derecho, segundo punto en el centro, lazada, 5 puntos al derecho, y ahora tejemos punto mota. Tres puntos al derecho, otro punto mota, tres puntos al derecho, aquí punto mota y 2 puntos de equilibrio. Vuelta número 11, tejemos igual que la vuelta número 7.
En la vuelta número 13 tejemos igual que la vuelta número 5 con estos 2 puntos mota aquí en estos lugares. Y después miren, vuelta número 17, 19 y 21 tejemos igual que la vuelta número 1. Y a partir de la vuelta número 23, esta parte aquí, cambiamos de lugar los puntos mota y estos puntos calados. A lo alto se repiten 36 vueltas. En la vuelta número 37 tejemos igual que la vuelta número 1.